Se preguntó cómo se llamaría el hombre y de dónde vendría, y si sería realmente malo de corazón o qué amenazas lo habrían arrastrado a esta larga marcha tan lejos de su tierra, y si no hubiera preferido en verdad quedarse allí en paz. La cita que aparece en el libro El Señor de los Anillos describe con precisión quirúrgica una pregunta que se harían millones de hombres durante la Gran Guerra, tal vez porque su autor vivió de primera mano los horrores de esta. Porque la Primera Guerra Mundial no solo cambió fronteras, rompió almas. Esta marcó un antes y un después en las vidas de millones de personas, civiles y soldados, de todos los países participantes, incluso para países que nunca pisaron el campo de batalla. Como nos dice Sergio Savoni Arévalo, la también llamada Gran Guerra fue el primer conflicto en donde las bajas por motivos psicológicos representaban un problema para los ejércitos beligerantes. Dicho de otra manera, se empezaron a dar cuenta de que la mente de los soldados, al igual que su cuerpo, podía quebrarse. El paisaje había quedado marcado. Las trincheras se extendían en el famoso frente occidental por kilómetros, creando una herida profunda en la tierra. Para el punto en donde se ubica nuestro relato, los soldados llevaban ya 5 meses desplegados a través de esta línea. El infierno en el que se había convertido la que fuera una promesa de libertad, cambio y hazañas gloriosas, pero sobre todo de servicio militar patriótico. Y lo más duro es que muchos habían llegado ahí voluntariamente. Muchos de los reclutas buscaban llenarse de gloria en el combate, una idea nacida de la propaganda nacionalista que se les llevaba inculcando desde el siglo XIX, y que se intensificó durante el periodo de reclutamiento de la Gran Guerra. Como lo menciona Glenn Gray, el objetivo básico de una nación en guerra al establecer una imagen del enemigo es distinguir del modo más tajante posible entre el acto de matar y el de asesinar, construyendo al primero como merecedor de todo honor y alabanza. Esto quiere decir que no solo se buscaba vender una imagen edulcorada y gloriosa de la guerra, sino que además para hacerlo era necesario empezar a despersonalizar al contrincante. Cuando se necesitaron los voluntarios, la propaganda ya había hecho su trabajo. Como explica Mario Domínguez Sánchez Pinilla, las promesas de la guerra que movían las emociones de miles de soldados y civiles fueron un elemento bastante importante en el reclutamiento, puesto que la guerra parece ser un catalizador de emociones. Incluso, en el primer mes de reclutamiento se había conseguido en Inglaterra el mismo número de reclutas que planeaban para el total de la guerra, unos 500,000 hombres, y para diciembre ya había llegado a 2 millones. Posteriormente al reclutamiento inicial, gran parte del adiestramiento que se les daba a los recién llegados buscaba que los reclutas no dudaran tanto para matar al enemigo como para afrontar la muerte. Por eso mismo, es que en la guerra suelen neutralizarse los principios morales, respeto, simpatías, sentido de la identidad moral, pero aun cuando todavía existan, la guerra puede volverlos a todos ineficaces. En general, la dureza de la vida militar buscaba quitarle la duda al soldado para evitar que quedara paralizado del miedo, pero igualmente buscaba quitarle la culpa al momento de jalar el gatillo. La guerra prometía honor, la realidad entregó otra cosa, porque la guerra de las trincheras no era una epopeya, resultó ser un matadero. Pronto los soldados se darían cuenta de la realidad a medida que el avance se estancaba. No había gloriosos combates llenos de heroísmo, sino que las victorias proporcionaban avances insignificantes, mientras ellos se arrastraban en agujeros llenos de lodo durante meses. Aquí es donde empieza a surgir entre los hombres una de las ideas que será clave para que entendamos por qué se dio la tregua de Navidad. Los soldados empezaron a evitar el conflicto siempre que pudieran, lo que varios investigadores llaman el principio de vive y deja vivir, que gobernó su vida. Para analizar este descenso en lo que algunos llamarían apatía, debemos ver el día a día de estos soldados, el cual, según los testimonios que recopiló el investigador Mario Domínguez, giraba en torno a una tediosa rutina. El barro, el frío y la pólvora eran parte de su pan de cada día. Como ya mencionamos, la mayoría del tiempo no se realizaban ataques. Los soldados que podían aprovechaban para dormir de día debido a la dificultad de realizar operaciones por los ataques de artillería y francotiradores enemigos. Otros intentaban dar mantenimiento a las trincheras. Cuando los oficiales llamaban al ataque, los soldados entraban en un estado de disociación, donde solo se buscaba sobrevivir. Algunos repetían mecánicamente lo que habían aprendido en el adiestramiento, mientras que otros entraban en shock. La mayoría sabía que no había certeza de que el ataque sirviera para algo, aun si tenía éxito.
De lo único que había certeza es que en este conflicto poco o nada importaba la habilidad individual. Inclusive hay testimonios de que un compañero podía literalmente desaparecer en un pestañeo después de ser alcanzado por un golpe de artillería. Incluso llegaba a ser común que los hombres murieran al ser golpeados por un miembro cercenado de uno de sus camaradas. Entre los silencios interminables y los estallidos que sacudían la tierra, los soldados del frente occidental vivían atrapados en un ciclo imposible. Segundos de terror puro entre horas de tedio absoluto. Y sobre todo, lodo. Lodo que tragaba las botas, cuerpos y esperanzas. Lodo que se mezclaba con sangre y lluvia. Lodo que recordaba, cada minuto, que ahí la vida valía menos que un cartucho de fusil. Ese era el frente. Una mezcla absurda de humanidad y violencia, de empatía y brutalidad, de rutina y muerte, donde ocurrió lo impensable, la tregua de Navidad. La tregua inició en la Nochebuena de 1914. En realidad no fue un solo suceso, sino que en varios puntos de las trincheras a lo largo del frente occidental, sobre todo entre Bélgica y Francia, se detuvo el conflicto de manera semi-independiente. Pero, ¿por qué se dio? Para responder hay que comprender la gran importancia de la fecha para los reclutas. Desde el inicio del conflicto, uno de los lemas principales en Inglaterra era «Estaremos en casa para Navidad». Pero llegó la fecha y la guerra no había terminado, ni siquiera estaba cerca, y los oficiales lo sabían. Si no hacían concesiones, la moral podía derrumbarse. Entonces se hicieron preparativos para que se pudiera celebrar la Navidad en el frente. Se permitió que se adornaran los puestos. La correspondencia, que ya de por sí circulaba con regularidad, permitió que los soldados pudieran recibir paquetes de sus familiares, regalos, postales y comida de temporada. Incluso se mandaron árboles plegables que podían montarse en las trincheras. Esa noche empezaron las celebraciones lejos de casa. Para muchos la primera vez que esto sucedía, sobre todo para aquellos que no eran originarios de la región, dato que resultará relevante. Y conforme la noche avanzaba, empezaron a entonar villancicos. Se empezó a escuchar Noche de Paz, iniciado en las trincheras alemanas, cuando los soldados británicos decidieron contestar a los versos en inglés. Los protagonistas iniciales de este suceso fueron los regimientos del RIR 17, o 17 Regimiento de Infantería de Reserva por sus siglas en alemán, y el Regimiento Británico de Devonshire, quienes, a medida que el coro conjunto continuaba, comenzaron a salir de las trincheras para intentar pedir el cese del conflicto con carteles o levantando las manos. Sucesos similares se repitieron a lo largo de la línea de batalla. Pronto, británicos, franceses, belgas, escoceses y alemanes se reunieron en la tierra de nadie. Es importante entender que si bien la tregua se dio en varias partes del frente, no fue una pausa total en las hostilidades, ni tampoco todos los soldados reaccionaron de manera similar. Vargas Gorategua llega a la conclusión de que una de las partes más relevantes para que se diera el cese al conflicto fue el de la actitud de los británicos, ya que en los sectores de trinchera en donde estaba combatiendo con los franceses y belgas, el cese al fuego fue mucho menos común, y la participación en festejos por parte de estos regimientos igual fue menor. La Navidad era menos importante en la tradición militar francesa y belga, además de que estaban peleando justo en la tierra de estos regimientos, por lo que para los soldados que los componían, el conflicto era algo mucho más personal que para los británicos. Como nos damos cuenta, la condición humana influye no solo de manera positiva, y es que así es la complejidad del ser humano. Para algunos era más fácil dejar las armas que para otros. La mañana de Navidad, los soldados se reunieron en la tierra de nadie. Entre ambos lados del frente, lo que había unido a los soldados era el reconocer en el otro un igual, lo suficiente para contrarrestar la propaganda de guerra. Y la tregua no acabaría en Nochebuena. Esa mañana se intercambiaron regalos, entre los que se encontraban artículos personales, como puros o cigarrillos, fotografías y bienes a los que el otro no tenía acceso, como alcohol o postres que habían sido mandados por los familiares. Se permitió enterrar a los muertos, se compartieron villancicos y celebraciones de misa, e incluso muchos de ellos hicieron promesas de visitarse después de la guerra. El punto alto de las celebraciones, y uno de los momentos más icónicos en la historia moderna, fue un partido de fútbol improvisado en tierra de nadie con una pelota rudimentaria. La tregua, siendo espontánea y simultánea, nos da la certeza de que incluso en medio de la guerra los hombres pueden jugar, reír, ser camaradas y festejar aquello que los unía. Las treguas continuaron el día 26 cuando los regimientos de relevo fueron informados por sus compañeros sobre el secreto de lo que había pasado el día anterior, y faltó poca provocación para que estos intentaran participar en el milagro navideño.
proponiéndoles a los rivales, a través de la tierra de nadie, el parar el conflicto, extendiéndose inclusive al 27 de diciembre, de manera generalizada, pero esta magia no duraría mucho tiempo. Ya desde el inicio de la tregua, los oficiales se habían dado cuenta del acontecimiento y estaban preocupados de que esta celebración socavaría el espíritu combatiente. Las órdenes de detener la tregua habían llegado desde el segundo día, y los soldados habían continuado aún sabiendo que las reprimendas podían llegar. No sería la primera vez que se hacían ceses al fuego momentáneos a espaldas de los mandos, pero no solo fueron las órdenes de los superiores las que se pusieron en contra, sino que las fuentes reportan que el clima lluvioso en la mayoría del frente por esas fechas imposibilitaba la reunión en la tierra de nadie. A partir del 28 de diciembre se fue volviendo gradualmente el conflicto, y para Año Nuevo la tregua había quedado reducida a nada más que un cuento de Navidad, un cuento navideño más. Pero cuando miramos de cerca por qué ocurrió, entendemos que no fue un milagro al azar, sino el resultado de fuerzas culturales, emocionales y humanas que lograron abrirse paso incluso entre el ruido ensordecedor de la propaganda. Lo primero es evidente, como señala Castelfranco. El cristianismo actuaba como sustrato común que unía al conjunto de los ejércitos del frente occidental, no desde lo religioso, sino desde lo cultural. Ese sustrato compartido funcionó como un puente silencioso entre hombres que, oficialmente, debían odiarse. Pero si profundizamos, aparecen otros elementos, igual de poderosos. El simbolismo de la Navidad, la fuerza del ritual, el peso de las emociones en un contexto en donde la muerte era rutina y la esperanza un lujo. Para los soldados del frente occidental, el 24 y 25 de diciembre no podían ser un día más. La fecha no solo tenía valor práctico para los oficiales, para los hombres en las trincheras representaba un recordatorio de un mundo que parecía haberse desvanecido. Como explica de Sevilla, los rituales son manifestaciones motrices de la vida psíquica, tornados en actos rítmicos y solemnes. En una guerra que había roto todas las certezas, el rito navideño era un ancla. No podía pasarse por alto. Lo que se llevó a cabo el 25 de diciembre de 1914 fue más que un mero acto de camaradería. Fue reconocimiento al poder que se le atribuía al cristianismo y sus ceremonias religiosas, sobre todo en épocas de crisis. En cuanto al papel de las emociones dentro de la tregua, podemos decir que el estudio de las mismas en la guerra es crucial para entender el por qué la celebración religiosa era tan influyente en el campo de batalla. En ese sentido, el rito navideño fue la pausa perfecta para las carnicerías, y como contraposición al miedo omnipresente. Cuando se toma contacto con un mito, ser raptado y transportado a un tiempo sagrado disímil al nuestro. Tiempo en el cual la guerra dejaba de existir y el enemigo se convertía en un amigo junto al cual se puede celebrar. En cuanto a la desesperanza de los soldados, donde muchos son incapaces de ver el final del conflicto y vislumbran un futuro en el que sus hijos se verán obligados a sustituirlos en sus puestos, la Navidad ofrecía esperanza, pues una característica de los ritos es que se cree que con ellos puede cambiarse el curso de la naturaleza, del destino individual o colectivo. Pero hay que tener en claro que la tregua no representó un grito antiguerra por parte de los soldados, sino que fue una ventana al deseo de desahogo que tenían, y mucho más importante, un triunfo en contra del adoctrinamiento que habían recibido. La celebración común pudo recordarles que el enemigo igual era un humano como ellos, y permitió que este fenómeno se diera varias veces en varios puntos del frente de manera independiente y no como un evento aislado. Para nosotros, este acontecimiento nos sirve para darnos cuenta cómo funciona el ser humano y las divisiones entre este. Han pasado más de 100 años, pero poco ha cambiado sobre cómo funciona el adoctrinamiento y la propaganda de los gobiernos, los discursos de odio y los intereses individuales de los medios de comunicación, empresarios y políticos. La tregua de 1914 nos recuerda que detrás de cada uniforme e ideología frontera hay personas con sueños, sentimientos. No mejores o peores que nosotros, pero igual de humanos, para bien y para mal. Quizás este sea el verdadero mensaje de aquella Navidad, detenernos a mirar al otro y descubrir que no es tan distinto de nosotros. Porque la paz no es un milagro ajeno, sino un gesto puramente humano que puede nacer incluso en el lodo de las trincheras.